Encantado de tener a Clotilde en este programa, Reto Siglo XXI. Un gran gusto estar acá. Gracias. O sea, es un importante, necesitamos importantes cambios, ¿verdad? La fundación que usted presidió durante casi 20 años o 20 y pico años, dio un cambio importante en lo que es toda la parte de conocimiento, de la digitalización, de toda una generación que vino a apoyar sobre todo el nuevo esfuerzo que es la revolución 4.0, que es la que estamos viviendo ahora, donde prácticamente todo está digitalizado. A mí me impresionó que llegaron a arreglar la lavadora en mi casa y lo único que sacaron fue un celular y el celular lo conectaron ahí a la lavadora y ya se dieron cuenta que es lo que tenía y hicieron el pedido. Bueno, claro, me cobraron como si hubiera sido un gran ingeniero, pero la verdad es que es el conocimiento lo que... Y este es el mundo del conocimiento. Está cambiando radicalmente. Todos los días vemos nuevos cambios, ¿verdad? La fundación ha sido estratégica, es una alianza multisectorial. Así es. Porque participa la academia, participa el sector privado, participa el gobierno y han hecho grandes transformaciones. Yo lo que quiero es que usted nos hable de la fundación. Bueno, en realidad la gran labor de la Fundación creo que ha sido y continúa siendo adelantarse a los tiempos. La Fundación Omar Dengo fue fundada en 1987 como una alianza que surge desde un inicio, como una alianza multisectorial, con un rol muy importante del ministro de Educación Pública, un rol muy importante de las universidades, particularmente de la Universidad de Costa Rica, y de un grupo de empresarios e intelectuales costarricenses que querían introducir transformaciones. Quizá lo más importante y que tal vez a la gente no le sea tan familiar es que ya desde ese momento entendimos que el cambio que estaba generándose era un cambio no solamente de una tecnología, sino de una cultura que iba a permear todos los aspectos de la vida humana. Eso no era evidente cuando empezamos y se fue haciendo evidente con el pasar del tiempo. Cuando iniciamos, muchos países centroamericanos decían que nos habíamos vuelto locos. En Costa Rica se contaban las computadoras que había en las empresas y nosotros estábamos junto con el Ministerio de Educación Pública en una alianza absolutamente estrecha y de planificación conjunta. Estábamos llevando computadoras de última tecnología a las escuelas primarias rurales y más pobres del país. Lo señalo porque cuando fuimos a hacer la capacitación inicial, el número de computadoras disponibles fuera del programa era casi inexistente, era limitadísimo. Y la gente decía, pero ¿por qué a los niños más pequeños? ¿Pero por qué no a los que van a salir del colegio? Bueno, fundamentalmente porque queríamos transformar a una generación de costarricenses que desde muy temprano entendieran cuáles eran las transformaciones en curso y no solamente que aprendieran a usar la computadora como un aparato, sino que aprendieran a producir, a crear, a pensar, a generar con fundamento en el aprovechamiento de las tecnologías. Y para eso había que hacer una capacitación muy compleja de los educadores, que eran básicamente maestros y maestras tradicionales, cantidades de mujeres que dieron un paso fundamental, que poca gente tiene conciencia de cómo se atrevieron a asimilar este cambio que implicaba estudiar temas sobre la cognición humana, sobre el funcionamiento del cerebro, sobre cómo aprenden los niños,
sobre cómo generar ambientes de aprendizaje nuevo y también cómo generar proyectos que fundieran las distintas materias del currículum con fundamento en una tecnología. Eso fue una gran revolución nacional de la cual creo que los costarricenses estamos muy orgullosos y que cuando hablamos con aquellos jóvenes que ahora son profesionales exitosos, de cómo aquel contacto, aquella forma de acercarse a la tecnología les transformó la vida, no solamente el aprendizaje de la escuela en un sentido tradicional, sino que transformó sus vidas, les generó un gran cambio en la autoestima. Eran niños, muchos de ellos de recursos muy limitados, de escuelas públicas muy alejadas, que vieron en el contacto con la tecnología una gran transformación. Ese proyecto fue posible gracias a las complicadas pero maravillosas alianzas multisectoriales y al apoyo de una cantidad de personas, de autoridades de gobierno, desde la Presidencia de la República, en la persona de don Oscar Arias en aquel momento, del ministro de Educación, Francisco Antonio Pacheco, y de un grupo muy grande de profesores y personas que se alinearon en este trabajo. Tuvimos un apoyo enorme, además de la Contraloría General de la República. La Contraloría fue un gran aliado porque tuvo que entender y comprender cuáles eran las transformaciones que estábamos introduciendo. ¿Por qué en los presupuestos iban cosas tan exóticas como robótica educativa, informática educativa, adquisición de sensores, adquisición de todo tipo de programas para estimular? Y realmente fue un trabajo extraordinariamente arduo, muy complejo, muy riesgoso, porque era todo nuevo y era un programa que aspiraba a llegar masivamente a muchísimos niños, pero yo creo que ha rendido frutos muy importantes. Hoy en día la Fundación ejecuta un programa que alcanza ya al 92% de los estudiantes en todo el territorio nacional. Alcanza al 90% de las escuelas unidocentes. Hay más de 20,000 estudiantes de colegios técnicos que tienen acceso a formas innovadoras de producir usando tecnologías de organización de empresas de práctica digitales, también a certificaciones de empresas. Es decir, hay todo un cambio muy importante y una capacitación permanente de los educadores, no solo en el tema tecnológico, que ya es un gran desafío, sino muy importantemente en las nuevas concepciones alrededor de la educación. Una fundación tan importante debe jugar un papel preponderante en lo que es la conectividad. Tenemos 4,000 centros de enseñanza, de los cuales hay una cantidad muy grande todavía por que tenga velocidad, que tenga realmente una conectividad de primer mundo, no de una casa de habitación, ¿verdad? Porque donde hay 50, 100 estudiantes se necesita muchos megas. Y si uno sufre en una casa de habitación donde se conectan 2 o 3 y ya comienza a caerse la velocidad, es importantísimo. Hay 300 millones de dólares todavía dando vueltas ahí y con problemas entre Fonatel y Sutel y Misit. Yo, honestamente, no es que quiera decir que yo creo que las fundaciones son, o las asociaciones, o cualquier institución que se ha consolidado con tantos años de operar y que ha sido exitoso, debiera tener un papel importante en esto de la conectividad. Tiene la capacidad y se puede trabajar en conjunto con la Contraloría de la República porque haya total éxito, digamos. Si lo dejamos en manos de alguna institución del gobierno,
todos sabemos los problemas que hay. Primero, los costos aumentan dramáticamente, ¿verdad? Así es. Y eso es terrible, ¿verdad? Yo no sé, una computadora que compra el Ministerio de Educación vale posiblemente un 30% más que ir a comprarla a Home Depot, ¿verdad? Y todo es así. Y entonces esto es lo que hay que cambiar. Y ustedes juegan un papel importante. Bueno, el tema de la conectividad es un tema muy, muy importante. Es una condición necesaria para hacer una educación contemporánea. No es suficiente. Siempre se requieren otros elementos muy sustantivos, pero es un recurso fundamental. Nosotros empezamos a trabajar con conectividad muy antes de la generalización de Internet. Eso es algo que tal vez la gente no recuerde. Con un proyecto muy importante que hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue el primer proyecto de inversión que hizo el BID en América Latina como una donación para el desarrollo de tecnologías en educación. Fue un proyecto de más de $1 millón. Nosotros hicimos una labor muy importante y creamos en aquel momento una red de telemática educativa, que era como se llamaba en aquel momento. Estamos hablando de principios de los años 90. Empezamos a conectar. Hicimos muchísimos proyectos muy interesantes con escuelas de Boston con la que nosotros trabajábamos por el vínculo con MIT. Recuerdo un proyecto en particular especialmente poderoso que fue unos niños de Boston que venían siguiendo la migración de las aves que vienen al sur en el invierno, y los niños de Costa Rica seguían el proyecto también desde acá y se comunicaban a través de esa red. De manera que el tema de la conectividad no es un tema nuevo para la Fundación. Hemos dado batallas sin fin para mejorar la calidad y la amplitud de la conectividad. Yo me reuní en muchísimas oportunidades, y estamos hablando antes del 2010, con el gerente de telecomunicaciones del ICE. Recuerdo una reunión en que le llevé los tipos de conectividad que nos estaban dando, que el ministerio la proveía, la financiaba, pero nosotros teníamos a cargo la ejecución de los proyectos. Y me dijo, qué vergüenza, ¿cómo puede ser posible que les estemos dando esta conectividad? Yo pensé que iba a cambiar todo y que eso iba a mejorar, pero no, las cosas siguieron igual. Y me parece que hay ahí un problema enorme de falta de visión del ICE, que es una institución tan querida para todos los costarricenses y tan admirada. Es decir, nosotros nos sentimos todos respaldados por el ICE y somos como costarricenses muy pro ICE, pero a veces el ICE no nos da lo que necesitamos. Y en el caso de la conectividad para las escuelas, siempre ha sido para mí incomprensible que una empresa del Estado tenga una población de clientes cautivos, ¿verdad?, que son los estudiantes de las escuelas, y que no trabaje para levantar ese vínculo con sus clientes potenciales desde un punto de vista empresarial y desde un punto de vista social. Es la formación de los jóvenes que van a tener a cargo el futuro. Entonces es muy incomprensible. Los esfuerzos que la Fundación ha hecho son inmensos en este campo, no solamente para conectar las escuelas y mejorar la calidad, sino también para tener una oferta de proyectos significativos, es decir, aprovechamiento de las tecnologías y de la conectividad para el desarrollo de capacidades productivas. Recordemos que dice Manuel Castells, que es un gran sociólogo y estudioso de la sociedad de la información, un español maravilloso. Castells dice que por primera vez la mente humana es una fuerza de producción y no solamente un factor de producción. Entonces, el trabajar en las capacidades de la mente humana contemporánea de los niños, de los jóvenes, es un elemento fundamental. Creo que el país tiene unos problemas estructurales graves, ¿verdad? Como la incapacidad de resolver problemas críticos
que involucran a cientos de miles de estudiantes años, pero sin aprovechar increíble. los recursos que están disponibles. Y en ese sentido, a mí me parece que hay razón en que la Contraloría juega aquí un rol muy importante, no solamente en la labor de cuidado que la Contraloría siempre ha tenido y debe tener, que para eso fue creada, sino también, como lo han hecho en otras etapas en el pasado, tratar de buscar soluciones para temas que son realmente críticos. El Ministerio de Educación Pública es una organización muy grande, muy compleja, con muchas áreas, muchas aristas. Es un gobierno casi. Es un mini gobierno, ahí hay infraestructura, hay telecomunicaciones, de todo hay de todo, ¿verdad? Hay salud, menos calidad de educación. Pero la calidad ha ido quedándose rezagada y me parece que los educadores también aspiran a tener una conectividad que les permita hacer cosas nuevas. Hay maestras, perdone que le interrumpa, pero yo he traído maestras donde dice que pasan un día de la semana llenando papeles. Porque no hay conectividad, no pueden hacer, no hay posibilidad de... Sí, y me parece que en eso la Asamblea Legislativa tiene un rol también en colaborar junto con la Contraloría para encontrar soluciones que sean soluciones ágiles y que no compliquen cada vez más el panorama, porque uno de los problemas que tenemos es que a veces se emite legislación que entorpece y necesitamos, como ocurre en los países nórdicos, soluciones inmediatas que permitan realmente hacer transformaciones educativas para generar las capacidades de los estudiantes, no para tener conectividad entre instituciones, sino para que los estudiantes y los profesores realmente puedan hacer una labor que entusiasme, que los transforme, que los lance a otras visiones de mundo. Y para eso la conectividad es imprescindible. Y creo que se perdió una oportunidad importante con la no viabilidad de la red del Bicentenario. La Contraloría tendría sus razones, pero me parece que también es muy importante que se busquen soluciones que permitan es un problema de la sociedad. Es un problema de la sociedad que se puede resolver vía alianzas multisectoriales, con la participación de muchos actores. Yo creo que llegó el momento para tomar algunas de esas decisiones. Bueno, Clotilde, muchas gracias. Gusto. Encantada de estar acá.